Hola, bienvenidos al curso de cálculo diferencial impartido por ISNE. Primero, la definición de cálculo, que también se le conoce como cálculo infinitesimal, es la parte de las matemáticas que estudia las operaciones con cantidades infinitamente pequeñas. Otra forma de definir al cálculo sería el estudio del cambio y la continuidad. El cálculo se divide a su vez en cálculo diferencial y cálculo integral. El cálculo diferencial se encargará del estudio de las tangentes, que también se podría ver como el estudio de la razón de cambio que existe entre las funciones. El estudio central del cálculo diferencial es la derivada. Por otra parte, el cálculo integral se encarga del estudio de las áreas y sumas infinitas. Y el estudio principal del cálculo integral es la integral. Los padres de cálculo son dos: Isaac Newton y Leibniz. Aquí tenemos a Newton y aquí tenemos a Leibniz. Ambos inventan el cálculo de forma independiente, pero en diferentes fechas. Newton lo inventa primero, después lo inventa otra vez Leibniz de forma independiente, pero la controversia es que Newton lo inventa pero no publica. En cambio, Leibniz, cuando lo inventa, inmediatamente lo publica. Entonces, Leibniz fue el primero que lo publicó, pero los dos son el padre del cálculo. El temario para este curso son los siguientes 5 grandes temas. Como primer tema, veremos las funciones. Segundo tema serán las inecuaciones. Y con estos primeros dos temas se podrá ver el dominio y rango de funciones. El tercer gran tema será el de límites. El cuarto tema, derivadas. El quinto, aplicaciones de la derivada. Y con esos últimos tres temas, la gran utilidad es que podremos graficar funciones más complejas. Los antecedentes del cálculo son los siguientes. Primero, tenemos a Antifonte en el año 430 a.C. Él trató de calcular el área de un círculo inscribiendo en él un mayor número de triángulos, cada vez más pequeños, hasta que su área fuera cada vez más cercana a la del círculo. Es decir, lo siguiente: ¿cómo calcularíamos el área de un círculo? Ahora ya conocemos la fórmula, pero antes, ¿cómo llegar a esa fórmula? Muy bien, entonces lo que hace Antifonte es, primero, inscribe un triángulo. El área del triángulo, pues es fácil de calcularla desde esos tiempos. Base por altura entre 2. Pero bueno, este primer triángulo, pues no se parece en el área del círculo. Todavía hay mucho espacio aquí que no se está contemplando. Entonces va poniendo cada vez más triángulos. Aquí pone otro triángulo y otro triángulo, de tal forma que el área ya se está aproximando a la del círculo. Pero todavía tenemos estos espacios. Pues bueno, estos otros espacios los llena con más triángulos. Son áreas que sí puede calcular. Y así sucesivamente, de tal forma que el área azul se va aproximando cada vez más al área del círculo. Después tenemos a Eudoxo en el año 380 a.C. y él crea el método de exhaustión o de agotamiento. Es decir, si se quiere calcular el área de cualquier figura, lo que se debe de hacer es ir sumando áreas pequeñas de tal forma que se obtenga el área que se requiera. Por ejemplo, para el mismo círculo, primero inscribe un triángulo. Otra vez el área pues no se aproxima, pero después va inscribiendo, por ejemplo, un cuadrado.
Esta aproximación del cuadrado es mejor que la del triángulo. Después se inscribe un pentágono y cada vez se va aproximando más a la del círculo. Puede inscribir un hexágono, un heptágono, un octágono y así sucesivamente, de tal forma que mientras va aumentando el número de lados de las figuras de área azul, pues esto se va aproximando cada vez más al área del círculo. Siguiendo este mismo procedimiento, llega Arquímedes en el año 250 a.C. Él es Arquímedes, el que está en la medalla Fields, el equivalente al Nobel de Matemáticas. Ahora, él, usando el método de exhaustión que anteriormente les había dicho, inscribe un polígono de 96 lados y también lo circunscribe, es decir, lo pone por dentro y por fuera. Y entonces se encuentra el área y perímetro aproximado de un círculo y llega a la conclusión de que pi debería de encontrarse entre los valores de 3 enteros con 10/71, aproximadamente 1.1408, y 3 enteros un séptimo, que es aproximadamente 3.1429. Y vean, esta es una muy buena aproximación. De hecho, cuando pues en muchas ocasiones el valor de pi pues se toma como 3.14. Y entonces él llega a esta aproximación con 2 decimales. Ya es prácticamente el valor de pi. Muy buena aproximación del valor de pi. Bueno, después en la antigua Grecia, desde el siglo III a.C., se crea un método geométrico para construir rectas tangentes a curvas especiales como son el círculo y la parábola. Una recta tangente es aquella que solamente toca en un solo punto a la curva. En este caso, si queremos trazar una recta tangente a un círculo en este punto, entonces debe de ser una recta que solamente lo toque en un punto. Para la parábola igual, que lo toque en un solo punto. Después de mucho tiempo, René Descartes en el año 1640, además de inventar la geometría analítica, que es muy útil para el desarrollo del cálculo, inventa el método de las raíces iguales para encontrar rectas tangentes a curvas especiales como son las cónicas, es decir, la circunferencia, la parábola, la elipse y la hipérbola. Muy bien, entonces ahora como ya inventó la geometría analítica, entonces estas figuras geométricas ya las puede dibujar en planos cartesianos. Aquí tenemos una circunferencia, una parábola, una elipse y una hipérbola. Muy bien, este método de las raíces iguales consiste en lo siguiente. Como se quiere trazar una recta, y por ejemplo aquí tenemos una circunferencia representa una ecuación de segundo grado, y una recta una ecuación de primer grado. Entonces se tiene un sistema de ecuaciones. Al resolver un sistema de ecuaciones, generalmente pues se tendrán dos soluciones, dos puntos de intersección de una recta y una circunferencia. Muy bien, él necesita raíces iguales para que de tal forma la recta solamente lo toque en un punto, para que se obtenga como resultado una recta tangente, como la siguiente. Igual para la parábola, por ejemplo, aquí, esta sería una recta tangente a esta parábola, para la elipse y para la hipérbola. Pierre Fermat, en el año 1640 también, crea el método de los límites de Fermat para encontrar la recta tangente a cualquier curva. Este procedimiento consiste en lo siguiente. Supongamos que tenemos una curva y queremos encontrar la recta tangente a esta curva, por ejemplo en este punto. Este método consiste en tomar otro punto de la curva, por ejemplo este de aquí, y trazar la recta. Esta no es una recta tangente porque la corta en dos puntos. Esto se le llama una recta secante. Pero el método consiste en ir aproximando este punto azul cada vez más al punto rojo. Este punto azul se va aproximando cada vez más al punto rojo, de tal forma que
cuando este punto azul llegue hasta el punto rojo, entonces tendremos como resultado una recta tangente. Y bueno, por último tenemos a Isaac Newton en el año 1666 y Leibniz en 1675. Entonces, en este año es cuando Newton inventa el cálculo, pero no lo da a publicar, sino que hasta aproximadamente unos 20 años después. En cambio, Leibniz en este año también inventa el cálculo, pero él inmediatamente lo publica. Pues los dos llegan a la conclusión de que el método de las áreas y de las tangentes, que aparentemente no tienen nada que ver, en realidad son operaciones inversas. Y crean las reglas de derivación y de integración. Por parte de Newton, al método de las tangentes las llama fluxiones y al de las áreas fluxiones inversas. La notación de Newton para derivada es poner un puntito arriba y esto ya denota la derivada. Esto denota la primera derivada. Si le ponen 2 puntitos es la segunda derivada, para 3 puntitos es la tercera derivada. Newton no tiene una notación para integral. Simplemente la llamó fluxión inversa, pero no hizo una notación para poner una integral, o bueno, una fluxión inversa, como él lo decía. Y la notación de Leibniz para derivada son estos símbolos de aquí, dy de x, d cuadrada y entre dx cuadrada para segunda derivada, y para tercera derivada es d3y entre dx3. Y él es el que crea el símbolo de integral. Ese símbolo de integral es de Leibniz, es una S alargada que quiere decir suma, ya que la integral es una suma. Y bueno, después vendría Laplace, años más tarde, para denotar el símbolo que se utiliza más de todos, el de poner una comita arriba de la Y. Bueno, nos vemos en el siguiente video.